Hola, vamos a continuar con el tema del síndrome febril. Habíamos visto nosotros la definición de fiebre, que si ustedes recuerdan, pues fiebre es un aumento de la temperatura corporal por encima de los valores normales, superando incluso los rangos, siempre y cuando este aumento de la temperatura corporal esté dado por una orden en el centro termorregulador del hipotálamo que está en el núcleo supraóptico. Recuerden que no todos los aumentos de temperatura corporal van a hacer fiebre. Si el hipotálamo no interviene y la temperatura corporal aumenta, no se llama fiebre, se llama hipertermia. Entonces, aquí en este caso, fiebre, pues es un nombre coloquial, como la fiebre tiene varios signos y síntomas que nosotros vamos a analizar un poco más adelante. El nombre correcto para un conjunto de signos y síntomas es síndrome febril. Así de primera mano, si por ejemplo ves a una persona y trae 40 grados de temperatura, ¿qué es lo que se debe de hacer para diferenciar si se trata de fiebre o hipertermia? Pues obviamente se tiene que hacer un análisis de a qué fue a lo que estuvo expuesto dicha persona. Normalmente, cuando se trata de fiebre, va a haber un factor desencadenante de la misma. Entonces, esos factores desencadenantes de la fiebre, detonantes del mecanismo de acción de la fiebre, se llaman pirógenos. Estos pirógenos que tienen la fiebre tienden a ser pues de distintos tipos. Hay pirógenos exógenos y pirógenos endógenos. ¿Qué es un pirógeno? Pues la palabra pirógeno en su etimología grecolatina de piro, que es la raíz de la palabra fuego, y genos de generador, pues nos indica que son generadores de fuego, generadores de fiebre. Entonces, ¿qué es un pirógeno exógeno? Un pirógeno exógeno básicamente pues sería algo que viene externo al cuerpo humano. ¿Qué pueden ver ustedes como pirógenos exógenos? Pues los pirógenos exógenos son las bacterias y sus exotoxinas. ¿Qué son las exotoxinas? Por ejemplo, las bacterias gram negativas generan una serie de lipopolisacáridos que a final de cuentas son los que terminan desencadenando la reacción de la fiebre. Los virus, los hongos, protozoarios, la necrosis, las mismas hormonas aumentan la temperatura. Entonces, cualquier cosa que se meta a tu cuerpo va a ser un pirógeno exógeno, y ahí en ese caso pues veremos en temas posteriores que estos también pueden ser clasificados como patógenos. Anteriormente existía una clasificación que se llamaba pirógenos endógenos, o sea que eran moléculas secretadas por el cuerpo y que ellas mismas generaban fiebre. Actualmente se les dice citocinas pirógenas. Entonces aquí en este caso, una de las diferencias más importantes entre fiebre e hipertermia es que en la fiebre normalmente hay un pirógeno y normalmente es exógeno. Cuando ese pirógeno exógeno, sea cual sea, se consolida en nuestro organismo, ¿qué es lo que va a suceder? Bien, pues lo que va a suceder es que se va a dar el mecanismo de generación de fiebre. ¿Cuál es el mecanismo de generación de fiebre? Es una cadena que vamos a ir analizando que poco a poco va a llegar hasta el centro termorregulador en el núcleo supraóptico del hipotálamo. Entonces, imagínate lo que quieras, una infección, toxinas microbianas, mediadores de la inflamación, porque no necesitas tener una infección para fiebre, o sea, por simple inflamación, traumatismos, etcétera, una reacción autoinmune por una enfermedad autoinmune, cualquier pirógeno va a desencadenar la fiebre. ¿Qué hacen esos pirógenos cuando desencadenan la fiebre? Por ejemplo, estos lo que van a hacer es que si hay una infección, pues se reconocen a las moléculas patógenas por los azúcares de su membrana, en el caso de la inflamación, pues por los mediadores de la inflamación que ya vimos, se da la reclutación de monocitos y macrófagos. Estos monocitos y macrófagos, al ser reclutados, ¿qué es lo que hace? Pues hay moléculas mediadoras en este caso que nosotros ya vimos que participan en conjunto en varios procesos como la inflamación, la fiebre, etcétera, y son los pirógenos endógenos, que hoy en día el término correcto es citocinas pirógenas. Recapitulamos. Por ejemplo, una infección va a hacer que haya reclutamiento de monocitos, reclutamiento de macrófagos. Estos van a hacer
que haya secreción de citocinas pirógenas. ¿Cuáles son las citocinas pirógenas? Las interleucinas, en específico la 1 y la 6, el interferón, el factor de necrosis tumoral, etc. Estos lo que van a ocasionar es que se estimule el endotelio del hipotálamo. ¿Qué va a suceder cuando se estimula ese endotelio del hipotálamo? Bien, pues ahí en ese caso vamos a ver, este es un paso importante para que chequen qué es lo que sucede cuando se estimula el endotelio hipotalámico. Esa prostaglandina E2 lo que va a hacer es que al ser sintetizada por todo el ciclo que nosotros ya vimos, lo que sucederá en este caso es que esta prostaglandina 2 tiene sus receptores en las células gliales. La prostaglandina E2 como tal, al unirse a su receptor en las células gliales, va a estimular la síntesis de un neurotransmisor ahí en las células gliales, que es el 5-adenosin monofosfato cíclico o AMP cíclico. Y este AMP cíclico que se sintetizó porque la prostaglandina E2 se unió a su receptor en las células gliales es un neurotransmisor que a final de cuentas ese neurotransmisor va a estimular las terminales nerviosas que están ahí conectadas al núcleo supraóptico del hipotálamo, y este AMP cíclico, adenosina monofosfato 5 cíclico, hace que el punto de ajuste de la temperatura aumente, como si tú al aire acondicionado del coche o de la casa o del boiler le subes. Es lo que hace el adenosina monofosfato cíclico. Entonces, aquí en este caso, cuando se aumenta el punto de ajuste hipotalámico, ¿qué es lo que sucede? Pues va a haber una producción de calor. ¿Cómo se produce el calor? Pues hay una vasoconstricción que vimos que varios de los mediadores que nosotros mencionamos, pues se involucran en esos procesos. Hay una vasoconstricción, hay un aumento del metabolismo, como lo vimos con la hormona liberadora de tirotropina, y luego esa tirotropina o hormona estimulante de la tiroides, liberante 3 y T4, y aumenta el metabolismo. Cuando hay vasoconstricción, aumenta el metabolismo porque el punto de ajuste hipotalámico así lo ordenó, porque el neurotransmisor adenosina monofosfato cíclico fue sintetizado por la unión de la prostaglandina 2 a sus receptores en las células gliales, se produce calor, y el punto final de esto es que se produce fiebre. Entonces, aquí en este caso, este es el mecanismo de producción de la fiebre en una persona. Tiene que haber un factor desencadenante, como lo vimos, un pirógeno, que va a hacer todo este ciclo. La clave es el neurotransmisor adenosina monofosfato cíclico, que es quien da la orden de subir. Cuando esto sucede, pues obviamente, como ya les había dicho al principio del tema, hay varios mecanismos, no solamente vasoconstricción, la hormona T3 y la T4, hay varios mecanismos para producir calor en el cuerpo, pero esos son los más importantes, y se produce fiebre. Entonces, con esto terminamos la segunda parte y vamos a ver cómo continúa el proceso febril y cómo se pretende que se resuelva. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.